Hola, vamos a resolver el problema número 1 de los problemas resueltos de capacitores o de otra manera también de circuitos eléctricos que tengan una corriente variable o que tenga una diferencia de potencial variable en el tiempo. El problema 1 nos dice que tenemos un condensador y que tiene capacitancia o capacidad C. ¿Qué es la capacidad o la capacitancia? Es como la capacidad para almacenar energía eléctrica. Entonces aquí en este capacitor se está almacenando energía. ¿Qué más nos dicen? Está formado por placas circulares de radio B. Entonces estas placas azules que están acá tienen radio conocido que es igual a P. También nos dice que inicialmente se está cargado con un voltaje V0. O sea, conocemos la diferencia de potencial en un tiempo t igual a 0. La separación entre las dos placas paralelas es pequeña comparada con B. Eso simplemente nos está diciendo que es un condensador. En t igual 0 se cierra el switch, es decir, este circuito se encontraba aquí abierto y en un tiempo t igual 0 se cierra el switch. Por lo tanto, la energía que estaba aquí en el capacitor empieza a circular por el circuito. También nos dicen que, obviamente, como ahora el circuito está funcionando, la fuente de energía se va a agotar durante el tiempo. O sea, se comienza a descargar en el tiempo. Nos piden calcular la carga en el tiempo, la carga que tienen cada una de estas placas en el tiempo y también nos piden calcular después el campo eléctrico entre el espacio de las dos placas del condensador. Aquí. Todo esto nos piden encontrarlo en función de algunas variables que nosotros vamos a conocer en este problema. Entonces tenemos un condensador que está almacenando energía eléctrica o que tiene energía eléctrica. Con el switch abierto se cierra el switch y debido a que es un circuito tenemos una resistencia, empieza a fluir energía y esta se empieza a gastar. Es decir, el condensador comienza a descargarse. La resistencia R puede ser una ampolleta. Entonces, si acá nosotros tenemos un condensador, está completamente cerrado y hay una ampolleta, esta va a iluminar o va a producir luz. Y la carga que está aquí en el condensador empieza a disminuir en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que encontrar la carga en el tiempo y después el campo eléctrico en el tiempo. Bueno, para resolver este problema yo les voy a tratar de hacer una receta de cocina. Primero que nada, las variables conocidas son la diferencia de potencial inicial, la capacitancia o la capacidad, B, que es el radio de la placa, la resistencia R. Esas son las variables conocidas y vamos a calcularlas en el tiempo, la carga y el campo eléctrico. Entonces recordemos que en una malla cerrada la diferencia de potencial de la malla debe ser igual a 0 y la capacitancia, la capacidad es igual a la carga, que puede depender del tiempo, dividido una diferencia potencial que también puede depender del tiempo. Entonces también recordemos que si son placas paralelas, la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la distancia que separa a las placas, que en este caso sería esa distancia. Perfecto. Entonces, la receta de cocina. Tenemos el circuito eléctrico, tal cual. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la carga que está aquí, una carga que dependa del tiempo. Y tenemos que encontrar una relación entre la carga y el tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. Para encontrarla, siempre lo primero que hay que hacer es utilizar la ley de Kirchhoff, la de la diferencia potencial. Entonces, como primer paso, siempre utilizar esta ecuación. Para utilizar esta ecuación, nosotros vamos a tener que definirnos un sentido de la corriente, o sea, de la malla, y también un sentido de la corriente. Entonces yo me defino para allá y también nos vamos a definir una corriente que me la defino para acá. Entonces con esto nosotros vamos a poder encontrar, o sea, podemos utilizar esa ecuación que está ahí. Entonces comencemos. Primero por la resistencia.
el sentido de la malla coincide con el sentido de la corriente eléctrica. Por lo tanto, tenemos I por R. Ahora seguimos avanzando y ahora vamos a tener aquí, tenemos el condensador. Entonces, ¿cómo podemos calcular la diferencia de potencial de un condensador? Bueno, tenemos una relación entre la capacitancia y la carga y la diferencia de potencial. Por lo tanto, yo le voy a poner que la diferencia de potencial del condensador es B del condensador. ¿Por qué negativo? Porque, bueno, entra por el signo negativo. Y esto es igual a 0. Pero, utilizando la ecuación que está acá, nosotros sabemos que C es igual a la carga en el tiempo dividido la diferencia potencial, que es BC, que va a depender del tiempo. Esto que está acá implica que BC es igual a Q dividido en C. Por lo tanto, reemplazamos en esta ecuación y vamos a tener que I por R menos Q de T es igual a 0. Perfecto. Donde BC es la diferencia de potencial del condensador. Por otro lado, nosotros vamos a saber, o sabemos, que la corriente eléctrica depende totalmente de la carga. La corriente eléctrica en el tiempo, esto es una fórmula, depende totalmente de la carga en el tiempo, donde vamos a tener dos signos, un signo positivo o un signo negativo. El signo positivo es cuando el condensador está recibiendo energía. El signo negativo es cuando el condensador está otorgando energía o de igual manera descargándose. Por lo tanto, para este caso, I es igual a dQ sobre dt, pero con signo negativo porque el condensador está descargándose. Bueno, una vez que tenemos la ecuación de Kirchhoff, que es esta que está acá, y también tenemos la relación entre la corriente y la carga, reemplazamos la corriente en la ecuación de Kirchhoff. Y aquí vamos a encontrar una ecuación diferencial para encontrar la carga. Entonces, reemplazando, vamos a tener que menos dQ sobre dt por R es igual a menos Q dt sobre C. Acá es un más porque lo pasamos para el otro lado. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está acá es una ecuación diferencial y es de variables separables. Entonces, nosotros integramos esta ecuación. La integramos y tenemos que menos dQ dividido en Q dt, es decir, pasamos dividiendo, es igual a R por C por dt. Llegamos a esa expresión que está ahí. Pasamos el signo negativo para el otro lado, nos queda así, y integramos. ¿Cuál es la integral de 1 partido por x o 1 partido por q? Es logaritmo natural de q dt, y esto es igual a menos t dividido r por c, más una constante. ¿Por qué una constante? Porque los límites de la integración son indefinidos, es decir, no tenemos límite de integración. Por lo tanto, una constante que le podemos llamar constante, para no confundirnos con esa c que está ahí. Ahora, para despejar el q de t, elevamos toda esta expresión a Euler. Por lo tanto, nos va a quedar q de t es igual a Euler elevado a menos t dividido en rc más una constante. Luego, separando el Euler, nos queda e elevado a menos t dividido rc por Euler elevado a una constante.
Euler elevado a una constante es una constante, por lo tanto puedo reemplazarlo esto y decir que esta constante es A, por lo tanto queda de esta manera. Para ser ordenado lo voy a escribir aquí de nuevo. Donde A es igual a una constante. Bueno, para encontrar la constante, nosotros sabemos que en el tiempo t igual 0, el condensador, o mejor dicho, la placa de arriba, tiene una carga inicial de Q0. Entonces nosotros sabemos que en el tiempo t igual 0, la carga de arriba, o la carga, es igual a Q0. Por lo tanto, reemplazamos acá Q de 0 es igual a Q0 y reemplazamos el valor de t igual a 0 y esto nos va a quedar A por Euler elevado a 0 CR. Esto que está acá nos queda Euler elevado a 0 y cualquier número elevado a 0 es 1. Por lo tanto nos va a quedar la carga en el tiempo. Por lo tanto encontramos que A es igual a Q0. Por lo tanto Q0 por Euler elevado a menos T por C por R es igual a la carga en el tiempo. Sin embargo, por enunciado nos piden que los dejemos en función de B0, C, B y R. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que C es igual a Q0 dividido en B0 en el tiempo t igual 0. Por lo tanto, Q0 vale C por B0 y esto implica que Q en el tiempo es igual a C por B0 por Euler elevado a menos T C dividido en R. Y listo. Bueno, hasta ahora tenemos que la carga en el tiempo de arriba, del condensador, de la placa de arriba, es igual a esta expresión. Entonces, ahora nos piden encontrar el campo eléctrico para en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, voy a escribir acá hartas expresiones. Nosotros sabemos que el campo eléctrico en placas paralelas es igual a sigma, que sigma es la densidad superficial, dividido en epsilon, en este caso epsilon 0. Sabemos también que la diferencia de potencial es igual a sigma dividido epsilon 0 por d. Nosotros también sabemos eso. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el campo eléctrico en función de la carga? Bueno, ¿qué pasa si el campo eléctrico, que es este que está acá, yo lo multiplico sigma por el área y divido por el área? Bueno, la densidad superficial por el área es igual a Q en el tiempo, porque esta variable depende del tiempo, y nos queda esta expresión que está aquí. Nosotros conocemos el área, esta es el área de la placa de arriba, que sería B cuadrado por pi. Entonces reemplazamos la carga en el tiempo y obtenemos el campo en el tiempo. Y esto es igual C por B0 dividido y eso es todo. Pero nos piden también la dirección. No sabemos si es hacia arriba o hacia abajo.
pero nosotros sabemos que el campo eléctrico siempre apunta de la placa positiva a la negativa. Por lo tanto, la dirección del campo eléctrico es hacia abajo, en esa dirección positiva. Por último, esta es la carga en el tiempo, este es el campo eléctrico en el tiempo y esta es la corriente eléctrica en el tiempo. Si es que el condensador se comienza a descargar, si es que este se comienza a descargar, notemos que va a llegar un tiempo que ya no va a haber energía eléctrica, por lo tanto Q debería valer 0 en el infinito. Veamos si se cumple eso. Si T va al infinito, esta expresión que está acá se va a 0, por lo tanto la carga eléctrica en el infinito sí vale 0, por lo tanto estamos bien. Físicamente está bien resuelto. El campo eléctrico exactamente lo mismo. Si no tenemos carga, el campo eléctrico en el infinito también debería valer 0. Si reemplazamos T igual a infinito, nuevamente, o en este caso también se va a 0. Entonces también está bien. Estamos entendiendo el problema. ¿Y qué pasaría con la corriente? ¿Qué pasa si no hay carga? Bueno, la corriente en el infinito también debería dar 0. ¿Cómo yo puedo calcular la corriente eléctrica en el tiempo? Es una pregunta que puede aparecer en prueba o control, o sea, en sus controles. Y con esta expresión que está aquí, utilizamos el signo negativo, lo diríamos respecto al tiempo. Por lo tanto, la expresión queda aquí, con un más me había equivocado. Y la corriente en el infinito, esta expresión que está acá se va a 0, por lo tanto la corriente en el infinito también vale 0. Eso siempre chequenlo y muchas veces se les pregunta como parte C de los ejercicios, calcule la carga en el infinito o calcule la corriente en el infinito, así que eso lo tienen que tener clarísimo. Cada vez que terminen un ejercicio de esto, chequeen eso.